Sumérgete en la inquietante historias paranormales y de misterio que te trae Mr. Robot, un canal pionero en relatar misterios de Venezuela. Porque Venezuela también tiene sus misterios. En los llanos de Portuguesa, muchos dicen haber oído este aterrador silbido. El silbón es una leyenda muy conocida en los llanos venezolanos y parte de Colombia. Es una figura oscura y misteriosa, asociada con este silbido escalofriante y una historia trágica. Se puede decir que toda Venezuela conoce la leyenda de Juan Hilario y el silbón. Hoy te traigo dos historias más de este espeluznante ser. Era una noche oscura y sin luna en la sabana del estado Portuguesa. Pacheco, un joven llanero, se despedía de sus amigos, pues ya la fiesta de la Feria del Coleo venezolano había terminado. Bueno, compadrito, hasta aquí me trajo el río, ¿yo? Y no se va con nosotros para Guanare, compa. Allí la vamos a seguir. No, hombre, yo tengo que trabajar mañana. Y además yo vine en mi caballo. Si me voy con ustedes no tengo dónde dejarlo. Suelta y que se vaya solo para la casa Pacheco. Todos ríen. Después de esto, Pacheco se fue en caballo hasta su caserío, el caserío Liseta, cerca de la ciudad de Guanare. Cuando estaba a punto de llegar a la agropecuaria La Coromoto, escuchó un silbido agudo y penetrante que parecía venir de todas las direcciones. Al principio, Pacheco pensó que era solo el viento o un animal, pero el silbido se repitió, esta vez más fuerte y cercano. De repente, su caballo se detuvo en seco y comenzó a crecer. Ave María Purísima. ¿Qué demonios es eso? Pacheco miró alrededor y vio una figura alta y delgada, vestida con ropa andrajosa y un sombrero viejo de pelo de guama que emergía de la oscuridad. La figura se le acercó lentamente y Pacheco vio su rostro pálido y unos ojos vacíos. El silbón comenzó a emitir ese sonido de nuevo, esta vez con una intensidad que parecía perforarle los oídos, mientras el joven llanero se quedó paralizado por el miedo. De repente, el silbón desapareció en el aire, dejando a Pacheco solo y temblando en la oscuridad. El caballo, aún asustado, se encabritó y comenzó a correr hacia la casa sin que Pacheco pudiera controlarlo. Al llegar a su casa, Pacheco le contó lo sucedido a su abuela, una anciana sabia que conocía las historias del silbón. Ella le dijo que había sido afortunado, ya que el silbón solo se le aparecía ante aquellos que son de mal corazón, parranderos, apostadores y mujeriegos. Pacheco nunca se olvidó de ese encuentro desde entonces. Siempre llevaba consigo un pequeño amuleto para protegerse del silbón. María era una joven que vivía en una finca cerca del pueblo de Guanarito. Una noche, después de una discusión con su novio, Pues tú verás si te vas con la piojosa esa. Ibas así con lo mismo, mujer. Yo te he dicho que con ella no tengo nada. Pues no te creo nadita. Mejor lárgate de aquí y déjame sola. el novio de María sale de la casa, enciende su moto y se va del lugar. María decidió salir a caminar por la sabana de la finca donde trabajaba para despejarse. Mientras caminaba, escuchó el característico silbido del silbón. Al principio no le dio importancia, pero el silbido se repitió cada vez más fuerte y cercano. De repente, María vio una figura muy alta, blanca y esquelética que se acercaba hacia ella.
Era el Silbón. María intentó correr, pero sus piernas estaban paralizadas. El Silbón se acercó y comenzó a silbar en su oído. La mujer sintió un frío intenso y una sensación de muerte, pero de repente el Silbón simplemente desapareció. María, tras ese encuentro, regresó a su casa asustada y confundida. Al día siguiente, recibió la noticia de que su novio había muerto en un accidente. La gente del pueblo dijo que el Silbón había venido a advertir a María de la muerte de su novio o él mismo se lo había llevado. Desde entonces, ella nunca volvió a salir sola de noche y siempre llevaba consigo un amuleto para protegerse del Silbón. Algunos dicen que, en ciertas noches, se pueden escuchar el silbido del Silbón en la sabana, advirtiendo a los vivos de la muerte que se acerca. Otros escuchan en los matorrales fuera de sus casas a este ser contar uno por uno los huesos que trae en su saco. Huesos que dicen ser de su padre, la primera víctima del Silbón. En la Caracas de los años 1880, en la época colonial, cuando era conocida como la ciudad de los techos rojos, la ciudad ya tenía unos pocos años de disfrutar del alumbrado eléctrico en diferentes partes. Todos los habitantes de Caracas se resguardaban en sus casas cuando caía la noche. Pero ahora, con la luz en las calles, la ciudad empezaba a tomar cierta vida nocturna. Ya los caraqueños se quedaban un poco más tarde en ciertos lugares de juegos, apuestas, tabernas, parques e iglesias. Ya podían ir a sus casas con más confianza porque podían ver las calles y sus alrededores. Los espantos y aparecidos ya no eran tan temidos como antes, lo que no significaba que no asustaran a los incautos y parranderos de esa época. Un hombre caminaba por las calles caraqueñas en una noche un poco fría y silenciosa. Cuando pasó cerca de la Catedral de Caracas, vio a una silueta curiosa. Un hombre, uno muy pequeño y con sombrero elegante, de aspecto agradable y una sonrisa entrañable. Estaba sentado en las escaleras de la catedral. El hombre no dio mucha importancia y siguió su camino. Al voltear y mirar de nuevo, el enano ya no estaba. Cuando reanuda su marcha, vio que en un banco sentado estaba nuevamente el enano. Tenía un tabaco apagado en su boca. Cuando está cerca del enano, este le pide fuego para su cigarro. Buenas noches, caballero. Disculpe usted, ¿me podría regalar fuego para mi tabaco, por favor? Con gusto, caballero. Tenga usted. El hombre, que no quiere parecer mal educado, saca su encendedor y lo prende, olvidando las advertencias contadas por sus abuelos. No le des fuego al tabaco del enano de la catedral. Algo que comprendió demasiado tarde. El enano le sonreía con malicia, mostrando unos colmillos espeluznantes y estirándose poco a poco, creciendo y creciendo de forma descontrolada hasta alcanzar la altura de la catedral. En ese momento, mientras el hombre se encuentra perplejo e incapaz de reaccionar, el enano le dice: Gracias por el fuego, amigo. Ahora, ¿quieres ir conmigo a un lugar donde sí hay fuego de verdad? Después de rezar y persignarse, el hombre sale despavorido de allí, olvidándose de buscar mujeres a medianoche y dejando las fiestas a altas horas. El enano de la Catedral de Caracas es una leyenda que ha pasado de boca en boca hasta nuestros días y que pertenece a las emblemáticas calles de la capital de Venezuela. En 1883, el escritor venezolano Juan Vicente González
escribe sobre la leyenda del enano de la Catedral de Caracas en su obra Tradiciones y Leyendas Venezolanas. Dos monteadores salieron una tarde del pueblo para adentrarse en la montaña. Llevaban comida para varios días. Caminaron toda la tarde y cuando cayó la noche, hicieron fuego y guindaron sus chinchorros de 2 árboles en el monte Tupido. Y ahí, mientras se calentaba la comida, uno se puso a recordar a su novia. Compa, si usted la viera, ella es linda como la flor del aguaney. Tiene esos ojazos negros y su voz es suavecita como la piel de su cara y su cuello. No hable de mujeres, compadre. ¿No ve que estamos en un centro de montaña? Es que no debe hablarse de mujeres en un centro de montaña como esta. Pero yo no estoy hablando de mujeres. Yo solo estoy recordando a mi novia. Lo mismo da, compa. ¿No ve que se nos puede aparecer la Sayona? Los dos compadres comen a gusto en la soledad de la montaña. A lo lejos, se escuchaban el correr del agua de la quebrada, las aves nocturnas, el canto de las ranas y el susurrar del viento. Entre los árboles estaban limpiando sus escopetas. Cuando sintieron un silbido y unas pisadas que venían del lado de la quebrada, el fuego comenzó a chisporrotear como si le hubiese caído aceite, y los dos monteadores quedaron en silencio, sintiendo aquella oscuridad, escuchando el silbido y mirando hacia los matorrales, hasta que una luz vino hacia ellos como flotando, y ya cerca a esa luz aparece una muchacha linda, de ojos brillantes y cabello largo. Venía sonriendo y caminando a paso suave y con elegancia. Buenas noches, dice la chica, y si espera a que le respondieran, se sienta al lado de ellos, siempre sonriendo, comenzó a tomar trozos de casabe con unos dedos largos y blancos, y en cuanto se los echaba a la boca, los escupía al suelo. Compa, parece la Sayona, dijo uno de los monteadores con voz bajita y cerca del oído de su amigo. La mujer lo escuchó, pero no hizo ni dijo nada. El otro monteador, el de la novia, la miraba embobado, la veía muy hermosa tanto como su novia o aún más. ¿y qué hacen por acá en esta montaña? Venimos a cazar lapas o lo que se consiga. ¿Y no les da miedo estar de noche por aquí? Está haciendo frío y la noche está oscura porque no hay luna. Eso mismo le pregunto yo a usted. ¿Acaso no le da miedo usted, mujer, sola por aquí? Pregunta el otro monteador, tratando de hacerle ver a su compadre que esa era la Sayona. Náguara, pero déjala quieta, compa. Ya no está sola. Cualquier cosa que pase aquí estoy yo para defenderla. ¿Usted me va a dar espacio en Chinchorro para dormir? Claro que sí. Venga y nos acostamos una vez. El monteador, ido por la belleza de la mujer, le hace un espacio en el chinchorro que era de los grandes y estaba guindado en la parte de arriba, la carga y se acuesta con ella. Mientras que el otro monteador apaga la luz de la lámpara y se acuesta en el chinchorro que está guindado más abajo. Y entonces estuvo todo oscuro, así como la mujer había dicho, no había luna, solo se escuchaban los ruidos de la montaña. Estaba asustado, tenía su escopeta a la mano, se persigna y está alerta a cualquier ruido, pero siente que el sueño lo va venciendo. No supo cuánto tiempo durmió, lo que sí fue cierto es que tarde en la noche sintió que una gota caían al suelo, una tras otras, parejitas, tac, tac, tac. Como el final de una lluvia en las hojas, sacó su mano y le cayó una gota caliente, espesa y pegajosa. Temblando encendió la lámpara, se asomó al chinchorro que estaba colgado en lo alto. Ahí estaba su compadre, bañado en sangre y todo destrozado, con los ojos blancos viendo hacia el cielo, pero apenas pudo verlo, porque del mismo chinchorro sale la mano huesuda y cara aterradora como la de una rana, con unos ojos que eran una llama de candela, y la Sayona se le vino encima. El monteador botó la lámpara y corrió.
Se vino por esas montañas en lo oscuro, con la Sayuna brincando atrás y gritando de manera aterradora, y cuando ya parecía que lo iba a agarrar, cuando ya sentía su aliento caliente en el pescuezo, vio un caño de agua, y se tiró en medio de la laguna con los brazos abiertos en forma de cruz. La Sayuna quedó parada, gritando y resoplando. Vente, vente, decía la Sayona. El hombre volteó la mirada y empezó a tartamudear un rezo. vente, vente. Repetía la Sayona con su voz hueca de calavera, y esa horripilante voz lo alaba. El rezo se le secó en los labios, y aunque estaba en cruz, la Sayona iba a brincarle encima, pero entonces, justo en ese momento, cantaron gallos, y la Sayona se volvió como agua primero y después de aire, y su grito se fue apagando, y ya no estaba más. ¿Qué te ha parecido este especial? Lo hemos hecho con mucho cariño para ti y para dar a conocer algunos de los espantos más terribles de este territorio. Dale like y comenta. Dime si te ha gustado. Gracias a todos los que han participado en este proyecto. Gracias a Yurian Quintero, a Franklin Rangel, a Ronald Gutiérrez, a Desmar Rey, Ronnie Gutiérrez, Ángela Carvajal, mi nuevo amigo Ali Rivera. Gracias a Venezuela Paranormal, el canal que está teniendo un exitazo en YouTube. Y mi gran amigo Eric, del lado oscuro de la Matrix. Gracias a ustedes por prestar sus voces y hacer de esto una realidad. Y recuerda, Venezuela tiene sus misterios. Gracias por estar con nosotros. Se despide Mr. Robot.